En este modelo de clase del módulo de física se van a trabajar magnitudes y fuerza. Los objetivos que tiene este módulo están presentados en el programa de la materia y trataremos de ir abordando y recorriendo y cumpliendo con los distintos objetivos propuestos. Como disparador se proyectará algo así, ya que uno de los problemas que visualizamos en los estudiantes es la falta de relación que tienen entre el concepto de magnitud y cómo lo leen ellos en determinados titulares con su relación en el concepto físico. Entonces, a raíz de un disparador como este, luego vamos a trabajar con preguntas como, bueno, ¿quién se midió alguna vez la fiebre? ¿Quién se pesó? Después salvaremos más adelante la diferencia entre masa y peso. Iremos trabajando las distintas magnitudes y los instrumentos de medición, las unidades, para que ellos solos puedan abordar a una definición de magnitud, que es todo lo que se puede medir. Acá reforzamos también el hecho de que si la cantidad de personas nosotros la podemos medir, también el número de personas sería una magnitud. Lo mismo con la capacidad de determinadas botellas, envases o el volumen de determinados líquidos. Una vez que se llega al concepto de lo que es una magnitud, ahí ya tendríamos que ir guiándolos para que se las pueda clasificar en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Haremos hincapié en que una magnitud escalar es la que queda perfectamente definida dando el número a la unidad, mientras que para una magnitud vectorial se necesita decir para dónde va, o sea que necesita una dirección y un sentido. Para reforzar visualmente estos conceptos, tenemos acá los ejemplos de las magnitudes escalares con el número y la unidad, mientras que las vectoriales necesitan de la dirección y del sentido. Acá ya comenzaremos a dar ejemplos, a encontrar ejemplos, se va a dictar un listado de magnitudes y que ellos la puedan clasificar entre vectoriales y escalares para poder ir visualizando si se va interpretando el concepto. También se podrá reforzar el concepto de esta clasificación agregando que todas las magnitudes escalares son las que se las puede comparar con determinadas escalas, mientras que las vectoriales son representadas por medio de un vector. Y acá ya comenzar que para ellos un vector, ellos hasta ahora conocían como que era una flecha. Bueno, esta flecha en física tiene un nombre, es un vector y tiene componentes. Y los 4 componentes van a ser el punto de aplicación, la intensidad o módulo, la dirección y el sentido. Una vez que se profundiza sobre eso, charlando, dando ejemplos, graficando en el pizarrón determinados vectores que representen a determinada magnitud, ya podemos saltar un poquito y empezar a preguntar en una charla dialogada, bueno, ¿quién vio alguna vez una película de una nave espacial o cuando se llegó a la luna? Bueno, ¿qué pasa con los astronautas? En donde se espera la respuesta que siempre recibimos, que flotan porque no hay gravedad, bla, bla. Entonces ahí vamos a caer ya para que empiecen a tratar de definir qué es la gravedad. Concepto que si bien tienen una idea, les cuesta ponerlo en palabras o clarificarlo. Entonces se explicará, luego de que ellos llegan a su conclusión, cuáles son los fundamentos, o sea, cómo es que existe la gravedad, pasando por una explicación sencilla de la historia de la formación de los planetas, en donde cuando eran una bola de fuego, los elementos con mayor densidad fueron dirigiéndose hacia el centro de la Tierra. Estos con mayor densidad son precisamente elementos como hierro, níquel, aluminio, azufre, que producen una composición magnética, que es lo que a mí me hace esta aceleración de la gravedad hacia el centro de la Tierra, esta
fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esto, también se puede dibujar en el pizarrón distintos planetas con distintos tamaños, con las gravedades que le pertenecen a cada uno, de manera tal que ellos puedan deducir que la gravedad va en relación al tamaño del planeta. Y en cuanto a esto, poder mencionar o preguntar por qué no se cae la luna, por ejemplo, o de dónde salió la luna. Entonces, hablar un poquito sobre la hipótesis o la línea que certifica que la luna es un pedacito de la Tierra en esa etapa, ¿no es cierto? Y con esto lo confirmamos de que la luna tiene la gravedad menor de la que debería tener de acuerdo a su tamaño. Entonces, poder también introducir un poquito de lo que pueda llegar a ser la historia de la física en estas instancias, siempre aprovechando la temática que estamos trabajando. Luego, siguiendo con la charla dialogada, bueno, preguntar quién se pesó alguna vez en una farmacia, o dónde, qué instrumento utilizaban, en donde la mayoría va a levantar la mano y va a decir, sí, en la balanza, y cuánto pesaste, 50 kilos, 60 kilos, bueno, acá hacer medio un jueguito, apostar de que nunca se pesaron en una balanza. Esto más que nada para empezar a visualizar la diferencia entre masa y peso. Y también para reforzar que hay muchos conceptos que si bien son conocidos para ellos, están errados en la voz popular, porque si pensamos hasta los médicos preguntan cuánto pesa su hijo, cuánto pesás, Entonces empezar a diferenciar, ya sea con instrumentos de medición, explicando que la masa, se mide la masa con la balanza y el peso con el dinamómetro. Hay que introducir la gravedad, ¿no es cierto? Y empezar a ver minuciosamente la diferencia entre masa y peso, en donde se podrá arribar o se podrá presentar las características de cada una de estas magnitudes. Vamos a presentar la fórmula de fuerza, indicando, relacionando las unidades que le pertenecen a cada una de las magnitudes. Hablando de Newton para la fuerza, o bien, cuando yo calculo la fuerza, que su fórmula es masa por aceleración, siempre que la masa se la presente en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, y voy a obtener una fuerza en Newton. ¿Por qué? Y porque kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton o equivale a Newton. Acá ya podemos dar un pantallazo de qué tipo de fuerzas conocemos, ya que vimos que la aceleración de la gravedad es un tipo de fuerza, que podemos considerarla a distancia. Bueno, también hay otros tipos de fuerza. Hablar un poquito y tratar de que ellos puedan reconocer en la vida cotidiana que frente a qué tipos de fuerza se encuentran expuestos, ¿no es cierto? Retomamos las unidades. La básica, el Newton, cuando trabajamos con el sistema MKS, pero también empezamos a recorrer las otras unidades, el sistema CGS, y también, por más que en esta tabla que se presenta acá no se ve, vamos a trabajar con kilogramo fuerza y unidad técnica de masa. Bueno, se seguirá con todo lo que sea la conversión entre las distintas unidades de fuerza, reforzar el concepto de que el peso también es un tipo de fuerza, por lo tanto también vamos a manejar las mismas unidades. Y ya, para esta altura de la clase, ya podríamos empezar a introducir los primeros problemas o situaciones problemáticas sencillas. Por ejemplo, calcular la fuerza que habrá que aplicar a un cuerpo de 30 kilogramos de masa, para que adquiera una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto pesará este cuerpo si se encuentra en Barranqueras, donde la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado? Hacer distintos problemas trabajando distintas unidades, tratando de que me den los resultados tanto en Newton como en dinas, como en kilogramo fuerza, cosa que logren bastante habilidad con la conversión de unidades. Una vez que se hayan afianzado con las unidades y con el concepto de fuerza, entonces ya sería bueno que puedan visualizarlo con simuladores.
En esta ocasión seleccioné este simulador, que es sobre todo para trabajar fuerzas. Este simulador puede tanto trabajarse desde la página o bien descargarse. Son simuladores de la Facultad del Colorado, son libres y tienen material muy rico. En esta oportunidad estamos mostrando esta, pero tranquilamente se puede trabajar con otras. Para agilizar la demostración de clase, realicé unas capturas de pantalla. Este simulador en particular tiene 4 pestañas, la primera bien simple, en donde seleccionan cada uno de los participantes a alguno de los muñequitos, estos que visualizamos acá, es el típico juego de la soga, ¿no es cierto? Y acá yo tengo la opción para ir, que se me vaya presentando en la pantalla la fuerza resultante, los valores, etc. La segunda pestaña ya trabaja el movimiento, o sea que acá ya podemos introducir un poquito del tema velocidad, que también comprende el programa de este módulo. Y también te da la opción para que te vayas mostrando los distintos valores o las distintas marcas. La tercera pestaña ya lo complicamos un poquito más y colocamos la fuerza de fricción o de roce, la fuerza de rozamiento, y podemos ir variando la fuerza aplicada y podemos ir seleccionando que nos vaya mostrando las diferentes variables. Y por último tenemos esta otra, la última pantalla, en donde aparte agrega la aceleración. Es un simulador bastante completo, como para profundizar y consolidar los aprendizajes trabajados en torno a las fuerzas. Una vez que se haya trabajado bastante con eso, una de los inconvenientes que se visualizan en los estudiantes es que tienen cierta dificultad para realizar la transposición didáctica de una ecuación matemática con una incógnita simple a la fórmula. Entonces, generalmente yo les pongo este ejemplo en el pizarrón y digo 3x igual a 6, que me despejen el valor de x. Y lo hacen sin ningún problema. Dicen, bueno, el 3 está multiplicando, pasa dividiendo y me sacan en un minutito el valor de x. Bueno, entonces luego les pido que hagan de cuenta que estas fórmulas, tanto de fuerza como de peso, sea una ecuación matemática. Y yo les pido que me despejen o que me averigüen cuál sería la fórmula de masa, haciendo un paralelismo entre lo numérico y la fórmula con las magnitudes físicas. Una vez que practicamos el despeje de términos, entonces ya pasamos a un nivel un poquito más complejo de situaciones problemáticas, presentando un enunciado similar a este, en donde le podría decir, bueno, sabiendo la gravedad de la Tierra y sabiendo, según lo que te expresa, que alguien de 90 kilos pesa 35 en Marte, que me puedan decir, a través de un cálculo numérico, cuál sería entonces la gravedad en Marte. Así también seguirían problemas para que despejen masa, para que despejen aceleración y para que puedan ir consolidando su despeje de términos y el manejo de unidades. Para profundizar sobre el tema de fuerzas, se seleccionó en esta ocasión este video que trabaja a los superhéroes, todo el tema de las fuerzas en los superhéroes. Es otra manera de poder ir incorporando distintos conceptos teóricos. Este video tiene bastante solvencia académica, por lo tanto me resultó apropiado presentarlo. Y como para cerrar, se presenta este otro video en donde contrapone las leyes físicas en las distintas escalas. O sea, todo esto que estamos viendo de fuerza, peso y magnitudes en la escala medible, muchas veces no responden en la escala micro y en la escala macro, en donde se rigen otro tipo de leyes físicas.
Así que, bueno, esto continuará en una próxima clase en donde se podrá abordar y profundizar sobre los distintos tipos de movimiento.